Hola, mi nombre es María José Marchena Bandes, estoy en la clase de embriología con el doctor Kevin Arita, sección 1101, y el día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 19, que es oído. Para dar generalidades y comenzar el capítulo 19, vamos a decir que en un adulto el oído sirve para la audición y el equilibrio. Este desarrolla en tres partes principales que están bien diferenciadas dentro del adulto, que es el oído externo, medio e interno. El oído externo capta los sonidos, básicamente. El oído medio lo que es que hace la conducción del oído externo hacia el interno. Y el oído interno pues convierte las ondas en impulsos nerviosos y registra los cambios dentro del equilibrio. Vamos a comenzar hablando más a detalle sobre el oído interno. Este aparece en el día 22 con las placoas ópticas. Mediante el engrosamiento ectodérmico a ambos lados del romboencéfalo. Se imaginan para formar las vesículas ópticas o vesículas auditivas. Estas células se van a diferenciar para formar otras células ganglionarias que vienen de los ganglios vestibulares o vestibuoculares. Estas vesículas se van a comenzar a dividir en componente ventral, dorsal y conducto endolinfático. El ventral va a formar sáculos y conductos coclear, y el dorsal va a formar un utrículo y ciertos canales semicirculares. Estos canales van a dar cabida al conducto endolinfático, que estas estructuras van a estar de forma estriada por los epitelios membranosos. Vamos a continuar hablando sobre el sáculo, coclea y órgano de Corti. En la sexta semana se van a formar un conducto coclear, que es una evaginación que se va a penetrar por el mesenterio circundante de forma espiral hasta aproximadamente a finales de la semana 8, cuando se completan las 2.5 vueltas requeridas. En la semana 7, estas células del conducto coclear se van a diferenciar en un órgano espiral de Corti. Este se va a encargar de convertir las vibraciones que entran por el oído, que son vibraciones sonoras, en señales de electricidad para convertir a la audición. Se forma una conducción entre el conducto y el sáculo mediante un conducto denominado conducto de Hensen. La mesénquima que va a redondear el conducto coclear se va a diferenciar en un cartílago a partir de la semana número 10. El caparazón cartilaginoso se va a comenzar a vascularizar y se forman dos espacios perilinfáticos, que son la rama timpánica y la rama vestibular. Estos también están constituidos por una membrana vestibular, que lo que va a hacer es separar el conducto coclear de la rama vestibular. Y también tenemos la membrana basilar, que va a separar la rampa vestibular de la timpánica por medio de cierta pared lateral que va a estar incluida en el conducto coclear. Un cartílago los va a unir mediante un ligamento espiral. Su ángulo va a estar conectado básicamente al mediolo largo de la apófisis cartilaginosa y va a formar un eje coclear o óseo. Aquí es donde aparecen ciertas células del conducto coclear que van a ayudar a proseguir el desarrollo. Se comienzan a formar dos bordes, que es el interno y el externo. El interno básicamente es un limbo espiral y el externo produce cierta fila interna de células ciliadas. Las células sensitivas y también las membranas tectoriales van a formar un órgano de Corti. Los impulsos que van a recibir se van a comenzar a transmitir al ganglio espiral y ahí, mediante el sistema nervioso, se van a crear las fibras auditivas por el nervio craneal número 8. Para continuar vamos a hablar del utrículo y canales semicirculares. Estos aparecen en la semana número 6. Los canales semicirculares aparecen como ciertas evaginaciones que están planas en la parte urticular de la vesícula óptica. Cuando hablamos de óptico es que proviene del oído. Las partes centrales se van a comenzar a unir y al mismo tiempo desaparecer, lo que va a hacer que se originen tres conductos semicirculares. Los extremos del canal se van a dilatar y van a formar una rama ampular y una rama no ampular. Estas 5 ramas van a entrar en el utrículo con 3 ampollas, 3 van a tener ampollas y 2 no van a tener ampollas.
Las máculas ópticas se van a desarrollar en paredes del utrículo y del sáculo. También se dice que durante la formación de la vesícula óptica, estas células van a desprender de su pared para formar el ganglión estatoacústico. Este se va a dividir en una parte ocliar y una parte vestibular. Van a inervar de las células básicamente sensitivas del órgano de Corti, provenientes también del sáculo y del utrículo, así como de los canales semicirculares. Ahora vamos a continuar hablando del oído medio, que es la cavidad timpánica y tubo auditivo. Pues la cavidad timpánica se va a comenzar a originar del endodermo en la primera bolsa faríngea. La bolsa lo que va a hacer es expandirse lateralmente y va a conectar a la primera hendidura faríngea. A partir de estos, la parte proximal se va a estrechar y va a formar una tuba auditiva o trompa de Eustaquio, mediante la cual se van a comunicar junto con la cavidad timpánica la nasofaringe. A partir de esto también se comienzan a crear los huesecillos a partir del cartílago del segundo arco. Continuamos con los huesecillos. Estos son martillo y yunque se van a originar en el cartílago del primer arco faríngeo y el estribo se va a formar a partir del segundo arco faríngeo. Estos van a surgir a la primera mitad de la vida fetal y van a permanecer incrustados en la mesénquima hasta el octavo mes. Cuando este se va a disolver en una parte circundante, pues el endotelio se va a comenzar a extender por toda la pared y la cavidad timpánica por medio de estructuras que son básicamente parecidas. El martillo se va a desarrollar, como ya lo habíamos dicho, el primer arco faríngeo. De ciertas musculaturas tensores del tímpano. Este lo que va a hacer es originar a una rama maxilar del nervio craneal quinto. El estribo se va a desarrollar a partir del segundo arco faríngeo del estapedio, inervando el nervio craneal séptimo. Las últimas fases en la vida fetal dentro de la cavidad timpánica lo que va a hacer es expandirse dorsalmente y vascularizarse alrededor de este para formar un antro timpánico. Después del nacimiento, el epitelio lo que va a hacer es cubrir la cavidad timpánica e invadir los huesos, creando la apófisis mastoidea. En esto se va a dar la neumatización y hay sacos que están comenzando a revestirse a partir de aire. Los sacos entran en cierto contacto con el antro y la cavidad timpánica. De esto proviene la otitis media. Se pueden extraer del interior del antro y a las celdías mastoideas. Continuamos con el oído externo. Principalmente se comienza con el conducto auditivo externo. Este se desarrolla en una porción dorsal a partir de la primera hendidura faríngea. En el tercer mes, estas células epiteliales del fondo del conducto lo que van a hacer es proliferar y van a producir una placa epitelial sólida o tapón de metal. En el séptimo mes, este tapón se va a comenzar a disolver y el revestimiento epitelial que está en la parte del suelo va a participar para la formación principal del tímpano. Y si se persiste este tapón, si el tapón no se disuelve, va a causar cierta sordera. Hablando también del oído externo, está la parte del tímpano, membrana timpánica. Esta va a constar de epitelio de origen ectodérmico en el fondo del conducto auditivo, también de epitelio de origen endodérmico en la cavidad timpánica. La capa intermedia del tímpano va a estar formada por cierto estrato que es considerado como fibroso y gran parte de este va a estar unido junto al mango del martillo, lo que nos hace delimitar cierta área de la cavidad timpánica. Ya para terminar el oído externo vamos a hablar del pabellón auricular. Este se desarrolla a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas llamadas montículos auriculares. Estos montículos auriculares se encuentran básicamente en los extremos del primero y el segundo arcos faringeos. Lo que van a hacer es rodear a la primera hendidura faríngea. Hay 3 en cada lado y se fusionan dando origen al pabellón auricular definitivo. Como los montículos derivan de las células de la cresta neural, estas anomalías de la oreja se van a acompañar con ciertos defectos, básicamente craneofaciales y cardíacos. En un principio del pabellón auricular, las orejas van a estar en una región inferior del cuello. Con el crecimiento posterior del cráneo, estas se van a mover a los lados de la cabeza aproximadamente al nivel de los ojos.
Vamos a continuar hablando sobre la audición. Pues básicamente las ondas sonoras provocan ciertas vibraciones en la membrana timpánica. El músculo tensor del tímpano lo que va a hacer es mantener estriado el tambor. Sonidos muy fuertes están provocados por los músculos tensores y estapedios que evitan que vibre intensamente. Cuando vibra la membrana, el martillo y el estribo van a amplificar la fuerza de onda y van a transmitir la presión a través de la cóclea por una ventana oval. La amplificación de esta se va a dar por cierta diferenciación del tamaño entre la membrana timpánica y la ventana oval. La forma del martillo y su función como una palanca lo que van a hacer es aumentar la fuerza recibida por el estribo. El líquido lo que va a hacer es mover ciertas regiones pequeñas de la membrana basal cuya ubicación va a depender de una parte de amplitud y la frecuencia de onda. Las ondas sonoras en un punto van a llegar donde se van a resonar las fibras y estas van a crear frecuencias tanto altas como bajas. Las altas son oídas cerca de la ventana oval, mientras que las bajas se escuchan a un nivel superior de la cóclea. Estas fibras las bajas son mucho más largas y flexibles. Este movimiento de la audición es percibido por ciertas células pilosas que se encuentran en la parte adyacente y lo que van a hacer es transmitir ciertos impulsos nerviosos del nervio coclear a través de los nervios craneales distintos. A continuación les voy a comenzar a explicar las correlaciones básicamente clínicas que están en el capítulo 19 de oído. Tenemos 4 imágenes que nos muestran cada una de las malformaciones que pueden surgir en el oído. Pues los defectos del oído interno, como lo tenemos en la primera imagen, es una ausencia casi completa del oído externo, a la que se es conocida como microtía. En la segunda imagen, que es la B, tenemos un pabellón auricular pequeño que también es conocido como microtía, con características anormales. En la imagen C también es un pabellón auricular anómalo con ciertos apéndices preauriculares que se puede observar también en una elevación discreta a lo largo de la línea de la mandíbula. Se trata de el desarrollo auricular con ciertas malformaciones en el trayecto que lo que van a hacer que se desplace el oído hasta su ubicación normal por medio de este defecto a partir de la mandíbula. Y en la imagen D tenemos el seno o coboloma preauricular. En las 4 imágenes se puede observar de una mejor manera cómo es cada una de las apariencias físicas que pueden tener las correlaciones clínicas por las malformaciones en el oído. Habíamos dicho que A y B son microtías, la C son pabellón auricular y la D es un coboloma. A continuación voy a comenzar a explicar los casos clínicos o problemas a resolver. Voy a leer la pregunta y luego explicar cuál es la respuesta sugerida. El primer problema a resolver dice: la placoda óptica desempeña un papel importante en la formación del oído interno. ¿Qué es una placoda y en qué sitio se forma la placoda óptica? ¿A qué estructuras del oído interno da origen? Pues básicamente la placoda es una región del ectodermo cúbico que se va a engrosar y adquirir una configuración cilíndrica. Esto lo habíamos visto al principio del capítulo. Las placodas ópticas se van a formar en ambos lados del rombo encéfalo y luego van a imaginar como ciertas vesículas ópticas. Estas placodas lo que van a hacer es dar origen a ciertos órganos sensitivos, incluyendo la mayoría de las estructuras que se van a formar del oído interno. A partir de estas vesículas se diferencia el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares, los conductos endolinfáticos y coclear, que van a constituir básicamente un laberinto membranoso a partir del oído interno. El segundo problema a resolver nos dice: ¿cuál es el origen embrionario de la caja timpánica o oído medio, la trompa de Eustaquio y membrana timpánica o tímpano? Pues básicamente la caja timpánica, o como lo conocemos, oído medio, va a derivar del primer arco faríngeo y va a estar recubierto por el endodermo. La bolsa lo que va a hacer es expandirse lateralmente para formar la cavidad del oído medio, mientras que su porción medial lo que va a hacer es elongarse para formar el eustaquio.
La membrana timpánica o tímpano, pues ya lo habíamos mencionado, se va a formar cuando las células del ectodermo constituyan al meato y el conducto auditivo pues externo. Así las membranas timpánicas se van a componer en 3 capas, que es ectodermo, mesenquima del primer arco faríngeo y endodermo en la primera bolsa faríngea. Esta va a llegar durante la primera formación pues de la cavidad del oído. Y el tercer problema a resolver nos dice: un neonato tiene microtía bilateral. Debe inquietarle a usted la posibilidad que existan otras malformaciones y qué población celular podría estar implicada en el desarrollo embrionario de este defecto. Pues básicamente la microtía bilateral puede estar asociada con otros defectos como la microsomía mifacial, dado que el oído externo se ha desarrollado a partir de ciertas prominencias de los primeros 2 arcos faríneos. Estas van a estar formadas principalmente por células de la crista neural y la población celular implicada, y esta es pues básicamente la población celular implicada en el desarrollo del defecto. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo por el capítulo número 19, que es oído. Ahora vamos a continuar hablando sobre el capítulo 20, que es ojo. A continuación les voy a comenzar hablando sobre el capítulo 20, que es el capítulo de ojo. Para comenzar a hablar de ojo, vamos a hablar sobre la capa óptica y vesicular cristalino. Esta aparece a partir del día 22 como ciertos surcos en ambos lados del proencéfalo. Al cerrarse el tubo neural, estos se van a formar por ciertas invaginaciones que surgen del proencéfalo, que son conocidas como las vesículas ópticas. Más tarde van a entrar en contacto con el ectodermo superficial y van a producir los cambios para formar el cristalino. Después, estas vesículas ópticas se van a imaginar para formar una capa óptica de pared doble. Básicamente, a partir de la 7ª semana, los labios de la fisura coroidea se van a funcionar y la boca de la copa óptica se va a convertir en una abertura redonda a la futura pupila. Durante estos procesos, las células del ectodermo superficial van a comenzar a alargarse para crear la placuda del cristalino. Esta va a vaginar para la formación de la vesícula del cristalino. Aproximadamente en la 5ª semana, las vesículas del cristalino van a perder contacto con el ectodermo superficial y van a comenzar a situarse en la boca de la copa óptica. Continuamos hablando sobre retina, iris y cuerpo ciliar. Pues cierta capa pigmentaria de la retina es una capa externa de la capa de la copa óptica. Esta tiene ciertos gránulos pigmentarios. La capa neural interna tiene un desarrollo más complejo. La parte óptica de la retina va a tener 4/5 de partes posteriores y va a contener básicamente células que van a diferenciar tanto conos como bastones. Esta es la capa fotorreceptora, la capa de manto y la capa fibrosa. Pues la fotorreceptora va a tener bastones y conos. Tenemos aproximadamente 120 millones de bastones que son más sensibles y 7 millones de conos que lo que van a hacer es detectar el color. La capa del manto tiene una capa nuclear externa, interna y capa de células ganglionares. Mientras que la capa fibrosa va a estar conectada con los axones de las neuronas de las capas más profundas. Sobre esta superficie están las fibras nerviosas que van a converger en el tallo óptico para la formación del nervio óptico. La parte ciega de la retina es un quinto anterior y se divide en forma de parte iridea de la retina y parte ciliar de la retina. También se dice que en un adulto el iris está formado por una capa externa sin pigmento de la copa óptica y una capa de tejido cerebral vascularizado con músculos de la pupila. La parte ciliar de la retina básicamente va a estar cubierta por una mesénquima que está formada por el músculo ciliar. Este va a estar conectado junto con el cristalino mediante un ligamento suspensorio, y la contracción de los músculos ciliares van a regular la tensión y van a controlar la cobertura del cristalino. Pues el cristalino, en la imagen podemos observar dónde se encuentra el cristalino. Después de formarse las vesículas del cristalino, las células de la pared posterior
se van a comenzar a alargar anteriormente para producir ciertas fibras largas que lo que van a hacer es llenar de luz a las vesículas. En la séptima semana, estas fibras se van a constituir en fibras primarias que van a ser parte del cristalino y van a llegar a la pared anterior de la vesícula del cristalino. Estas fibras secundarias se van a ir agregando al núcleo central. Vamos a hablar sobre corioides, esclerótica y córnea. A partir de la quinta semana se dice que el primodio está rodeado por una mesenquima de laxo que se va a diferenciar de una capa interna. Está la capa interna y la capa externa. La capa interna produce corioides y la externa se convierte en esclerótica y se continúa a partir de la duna madre. Está la cámara anterior, se forma por vacuolización y se divide en una mesénquima. Está la membrana iridopupilar y la sustancia propia de la córnea. La cámara anterior va a estar revestida por ciertas células de origen mesenquimatosos que van a estar aplanados. La córnea se va a generar a partir de esto y consta de un epitelio, estroma y otro epitelio. Esto desaparece cuando la membrana iridopupilar desaparece. Se dice también que está la cámara posterior, que es el espacio que se tiene entre el iris por delante y cuerpo ciliar por detrás. La pupila básicamente es por donde fluye el humor acuoso entre ambas cámaras, produciendo mediante esta la apófisis ciliar del cuerpo ciliar. El glaucoma básicamente es un bloqueo en el flujo de líquido en el canal. Ahora vamos a hablar del cuerpo vítreo y del nervio óptico. El cuerpo vítreo proviene de una mesénquima que está rodeada por un primordio ocular desde el exterior que va a invadir al interior de la copa óptica. A través de esto se crean ciertas fisuras coroideas. Se van a crear vasos hialoideos que van a irrigar al cristalino y van a constituir una capa en la superficie interna de la retina. Esto va a producir ciertas redes de fibras entre el cristalino y la retina. Los espacios intersticiales de la red se van a llenar de cierta sustancia gelatinosa que lo que va a hacer es formar el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de la región se van a obliterar y van a desaparecer dejando el conducto hialoideo. También vamos a hablar del nervio óptico. La capa óptica se va a conectar al cerebro por el tallo óptico en su superficie, creando un surco de forma coroidea. Ahí van a estar los vasos hialoideos. A partir de la séptima semana se van a cerrar estas fisuras, por lo tanto se va a cerrar tanto el tubo como el tallo. Va a aumentar el número de fibras y va a comenzar a crecer. El tallo se va a transformar en el nervio craneal segundo y el centro contiene una porción de alfa hialoidea que más tarde se va a crear en la central de la retina afuera y van a rodear al nervio craneal por medio de una prolongación de tanto corioides y de la esclerótica. Y ya para terminar vamos a hablar de la regulación molecular del desarrollo del ojo. Está el gen PAX6, principal gen regulador del desarrollo del ojo. Se expresa como un único campo ocular durante esta etapa en la placa neural. El campo se divide en dos primordios ópticos, por la SHH que va a regular la expresión del PAX2 en los tallos ópticos. Al mismo tiempo esta va a regular la expresión del gen en la copa óptica y también de la misma manera la va a regular en el cristalino. Después de estas interacciones, tanto epitelio-mesenquimatosas, entre el futuro ectodérmico, el cristalino, las vesículas ópticas, lo que van a hacer es agarrar cierta mesenquima circundante y van a comenzar a controlar la diferenciación tanto del cristalino como de la copa óptica. Esto sería todo por la explicación del capítulo 20, que es ojos, y vamos a comenzar a hablar sobre las correlaciones clínicas y los casos clínicos. A continuación voy a comenzar a explicar las correlaciones clínicas. Al hablar de las correlaciones clínicas tenemos ciertas anomalías del ojo. El colomba es una anomalía ocular que se va a comenzar a asociar con la frecuencia de otros defectos oftálmicos también, como pueden formarse colombos en el párpado. Estos están vinculados con ciertas mutaciones que van a surgir en el gen PAX2. Otra anomalía del ojo también es la microftalmia.
en la cual el ojo es muy pequeño y suele relacionarse con ciertas anomalías oculares que van a derivar de infecciones que principalmente surgen en la vida intrauterina y van a ser producidas, por ejemplo, por el citomegalovirus o la toxoplasmosis. La anoftalmia también es otra afección que consiste en una ausencia de ojo. Este efecto puede ir acompañado con otras anomalías craneales, así como la ciclopía o sinoftalmia, que son defectos en la función del ojo. Estos defectos se ven a una pérdida del tejido en la línea media y lo que puede comenzar a ocurrir entre los días 19 y 21 de gestación o en fases posteriores. La afaquia congénita va a ser una ausencia del cristalino y la aniridia es una ausencia del iris. Básicamente estas serían todas las correlaciones clínicas del capítulo 20. Les voy a comenzar a explicar los casos clínicos o problemas a resolver. Lo que voy a hacer es leer el problema y luego voy a explicar detalladamente la respuesta sugerida. El primer problema a resolver nos dice que un neonato presenta una afaquia unilateral, que ya lo habíamos visto en las correlaciones, que es ausencia del cristalino. Ahora nos dice cuál es el origen embrionario de este defecto. Pues básicamente el origen de este defecto es la ausencia del cristalino. Se debe a la falta de contacto entre la copa óptica y el ectodermo adyacente, en donde se va a surgir la formación de la placa del cristalino. Este contacto va a ser crucial para la inducción del mantenimiento y la diferenciación del cristalino. Por lo tanto, que si surge algún defecto dentro de la formación de vamos a tener una afaquia, como era la ausencia del cristalino. Si este proceso se ve interrumpido por las señales moleculares, el cristalino no se va a formar de la manera correcta. La siguiente es: al integrar la historia clínica de una mujer joven con una 10ª semana de gestación, a usted le inquieta que ella pudiera haber padecido de rubiola en algún momento entre la 4ª y la 8ª semana de embarazo. ¿Qué tipos de defectos podrían haberse generado en el embrión? Pues básicamente la exposición a la rubiola nos va a dar que durante las semanas aproximadamente 4 a 8 del embarazo puede causar cataratas, microftalmia, anacusia congénita y ciertas malformaciones cardíacas dentro del embrión. Por eso va aumentando más el riesgo de desarrollar cualquiera de estos defectos congénitos. Y el último problema a resolver nos dice que la exploración física de un neonato revela fisuras bilaterales en la región inferior del iris. ¿Cuál es la base embrionaria de este defecto y qué otras estructuras podrían ser afectadas? Pues el defecto de las fisuras bilaterales en la región inferior del iris se basa en la falta de fusión de las fisuras coroideas, y el origen embrionario de este es que estas fisuras se extienden a lo largo del tallo óptico, y es crucial y demasiado importante el paso de la arteria hacia la cámara interna del ojo. Si la fusión no ocurre de la manera correcta, aquí se pueden desarrollar ciertas colombas en cualquiera de los puntos del iris. Además, otras estructuras como las retinas y el nervio óptico podrían verse afectadas por la falta de formación de esto. Aquí es donde se comienzan a surgir las mutaciones en el gen PAX2, que también pueden estar pues relacionadas con la aparición de las colombas y pueden estar asociadas tanto con defectos renales como con el síndrome renal de colomba y con el síndrome renal de colobomba. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto terminamos el capítulo 20, que sería ojo, y al mismo tiempo estamos terminando la presentación de ambos capítulos, que es capítulo 19 con oído y capítulo 20 con el tema de ojo. Muchas gracias por su atención.